La poeta, narradora y guionista peruana Giovanna Poyarolo ha publicado recientemente el libro de relatos Matusalén, publicado por Cocodrilo Ediciones en una muy bonita edición. Se trata de una serie de textos, muchos de ellos breves, que tienen un tono narrativo y al mismo tiempo reflexivo sobre el paso del tiempo, el deterioro, la vejez. Justamente sobre este muy interesante libro, que yo se lo recomiendo mucho, conversé con Giovanna hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero recordemos, sigamos leyendo, las librerías ya funcionan de manera presencial y también lo hacen en modo delivery. Yo quiero recomendarles la estupenda librería Escena Libre. Pueden encontrar su local en San Isidro, en la avenida Camino Real, dentro del local del Centro Cultural de la Universidad Católica del Perú. Y también, por supuesto, seguirlo a través de sus redes sociales como Facebook e Instagram. Y también nos puede seguir a nosotros en nuestra página de Instagram buscándonos como Letra Capital Oficial. Ahora sí, sin más preámbulos, lo dejo con la entrevista a Giovanna Poyarolo aquí en Letra Capital. Hola Giovanna, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por permitirnos esta charla sobre tu más reciente libro, Matusalén, que ha sido publicado por Ediciones Cocodrilo en una muy bonita edición. Sí, la carátula está muy bonita. Sí. Bueno, quería empezar esta charla preguntándote algo que siempre para mí es un motivo de curiosidad, que tiene que ver justamente con el origen de los libros, ¿no? Cómo se van gestando, si de repente a partir de una idea que va germinando o una imagen tan poderosa que finalmente deriva en la escritura de un libro. ¿Cómo nace Matusalén? Ay, qué bueno, me encanta esa pregunta porque nunca he tenido tan claro el origen de un libro. Yo espero continuar, ¿no? Con un poemario después de muchos años. Bueno, no es que haya dejado de escribir poesía, no he publicado poesía desde hace como 20 años, algo más, creo. Y no es que no haya seguido escribiendo, pero empecé a concebir un libro que se llama Casas y que es como una especie de geografía de la memoria, ¿no? Y del presente también, que es, reflexiones sobre distintos tipos de casas o también casas de mi infancia, casas de Tacna, de mis familiares, en fin, ¿no? Y en medio de esas casas apareció la casa de Matusalén. Entonces empecé, porque la historia de Matusalén, aunque en la Biblia aparece como apenas en una lista, ¿no? Como uno de los hombres que vivió más tiempo, más años, y hay una expresión que es eh, es más viejo que Matusalén, ¿no? Y resulta que Matusalén, ya me interesó eso porque escuché la historia de que Matusalén perdió, no sé, eso no está en la Biblia, pero es como una leyenda, que Matusalén se quedó sin casa, no se sabe, pues, que si un terremoto, por alguna razón, un desastre natural, se quedó sin casa y pensó, que construía otra, ¿no? Tenía que construir otra, pero pensó, ¿para qué? Si ya estoy tan viejo, ¿para qué voy a hacerme otra casa? Si ya mejor vivo lo que me queda, ¿no? ¿Para qué tanto esfuerzo? Y entonces escribí ese cuentito y me fue llevando a otros temas parecidos, ¿no? O sea, planto un árbol, este árbol se demora más de 20 años, no lo voy a ver, ¿para qué lo voy a plantar? Entonces empezó a crecer, empezaron todo lo que hasta leía en el periódico, o alguna noticia, eh, algo que escuchaba, y me di cuenta que ya no estaba en casas, y se me desarmó el poemario, porque se iba para otro lado, ¿no? Y un día tuve como una especie de epifanía, que es otro libro. Entonces saqué todos los que se iban para el tema de la vejez,
de la muerte, del- de la pregunta, ¿hago esto o no? Tengo ganas me gustaría aprender a, no sé, a tocar piano. ¿Cuántos años se demora uno en, en aprender, ¿no? ¿Para qué, no? O sea, y entonces se fue convirtiendo como, ya creé, me construía un Matusalén que me servía para como una voz, como un personaje que escuchaba dos voces, ¿no? Una que sí, hazlo, ¿no? En el mejor modelo de New Age, ¿no? Hay que ser positivo, mira la vida con optimismo, bla, bla, bla. O el otro extremo, ay, ¿para qué? ¿No? Que es como una batalla interior. Entonces, ya eso fue un alivio. O sea, parece mentira lo importante que es en la escritura descubrir cuál es el camino que sigues, ¿no? Porque si no te estrellas, o sea, no puedes avanzar. Ujú. En mi caso fue así. Claro, porque el libro, justamente el gran tema que atraviesa el libro, que tiene que ver justamente con la figura de Matusalén, es pues el paso del tiempo, el deterioro, ¿no? La vejez. Eh, y ahora que me cuentas que de alguna manera este libro, digamos, nace en el proceso de otro libro, que Sí, es un libro de poesía, eh, digamos, sabiendo además quienes te leemos, que además de poeta eres narradora, ¿no? Y guionista. eh, ¿Cómo, digamos, eh, el hecho de que este libro sean textos, sean prosas, eh, relatos, eh, cómo aparece? Es decir, te diste cuenta que era otro libro y también te lo planteaste como en otro formato, a sí, pesar de que obviamente hay un aliento poético también en el libro, ¿no? sí, yo creo que eso como que se me da la cosa dialógica, ¿no? O sea, eh, a poner a hablar a dos personas o dos voces y que se van, que van dialogando, cómo registrar esas conversaciones, que es una cosa narrativa, ¿no? Y creo que yo lo he trabajado también aunque en el formato más de verso, en Entre Mujeres Solas, pero que ahora ya abandoné el verso y me entregué al relato creo que estaba de alguna manera en la ceremonia del adiós ya en una parábola que escribí, que era la parábola del futbolista, me parece, no recuerdo cómo se llama ese texto, que es la historia de un jugador al que le tienen que cortar una pierna, ¿no? Y entonces es un relato, está incluido en un poemario. Entonces, ya en verdad no pienso mucho en voy a hacer verso, como yo nunca he trabajado tanto, nunca he trabajado un verso o la poesía, digamos, desde una mirada muy ortodoxa, digamos, poética, ¿no? No he trabajado el hermetismo o el verso construido de una manera, no sé, que tiene una función, que se concentra en la palabra misma, ¿no? O sea, sí me interesa que esté bien escrito, pero sí, pero también tiendo, no es que me lo proponga, es que me sale así a una escritura más de temas no poéticos, digamos, ¿no? O sea, no consagrados por la poesía y son más cotidianos, más del día a día, ¿no? Ujú. Entonces me sale más narrativo. Eso Bien. pasa, creo. Claro, porque, digamos, uno se enfrenta al libro y al rótulo de relatos, pero claro, cuando uno lee, está el tema de que podrían ser relatos breves, microrelatos, pero también uno siente, pues, de alguna manera un tono poético, ¿no? A lo largo del libro, ¿no? Y además porque nunca terminan las historias, ¿no? O terminan de una manera
sea, no hay desenlace, queda en un poco, y eso creo que tiene que ver, eso tiene que ver con la poesía, ¿no? Que no te obliga tampoco a cerrar, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando, no sé, por decir, historias que están en el libro y que terminan así, que no sabes qué va a pasar con esos personajes, como la mujer que no pudo tener un bebé, ¿no? Que no pudo embarazarse y termina como, le dice, bueno, tomemos un vino de manera de retomar la vida que habían tenido antes, y ella dice, no, no quiero, y se fue a dormir a otro sitio, ¿no? Ya cada quien decidirá qué pasó con esa pareja, ¿no? Ujú. Sí. Bueno, y también hablando un poco del tema o de los temas del libro, también me parece muy interesante el hecho de que, digamos, más allá también de esta atmósfera intimista que recorre el libro, ¿no? También uno puede encontrar de alguna manera una mirada crítica a la sociedad, sobre todo cómo la sociedad ve o trata el paso del A tiempo, los ¿no? adultos mayores, Es- llamados está- ahora eufemísticamente adulto sí, mayor. adultos mayores, ¿no? Incluso hay uno que me estremeció bastante, que me gustó mucho, en el que no recuerdo mucho, pero dice algo así como que no está bien visto, digamos, que una persona mayor se enamore o haga cosas como el amor, por ejemplo, ¿no? Ah, sí, el de Clint Eastwood. Ese es, Claro, ¿no? ajá, Que lo critican por haber hecho por seguir trabajando, cuando ya debería estar en un asilo a sus 90 y tantos años. sí, dice, ver a un viejo haciendo cosas de jóvenes como enamorarse, besar, hacer el amor, montar a caballo, salir a la vida es intolerable para algunos, aunque esperanzador para otros, ¿no? Ese texto sobre Kling Sí, tiene que ver mucho con eso, ¿no? Pero esa mirada a la sociedad y cómo la sociedad mira a la vejez, al paso del tiempo, está también en otros textos. sí, sí, sí. Jane Fonda, ¿no? También. O el paternalismo con el que tratan al personaje este que se graduó, que hizo una maestría a los 80 años y ahora quiere, no, se licenció, ¿no? Y quiere ahora hacer la maestría y todo lo que implica. Sí, hay bastante ironía también. Creo que tiene que ver con una manera de que la sociedad, la gente joven mira, ¿no? Mira a las personas mayores o con menosprecio o con un excesivo paternalismo, ¿no? Pero hay una desvalorización en cualquier caso y y, a mí me parece que el tema está en la mirada, ¿no? Cómo la mirada de los otros determina también una aceptación de algo que de pronto yo no tengo, o sea, el libro no ofrece soluciones, ¿no? O sea, está poniendo ahí sobre la mesa, sobre, gracias a la escritura está poniendo esos temas sensibles, ¿no? Y muchas veces creo que en general poco tratados, ¿no? No hablamos mucho de eso. Hablamos más no sé, de los jóvenes, eh, como quizá lo de González Prada, ¿no? Los jóvenes a la tumba, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Empieza, eh, González Prada lo dijo en una época en que en verdad la juventud quizás no estaba pensando en jóvenes jóvenes, ¿no? Era hace más de 100 años y sabemos que la idea que la participación, la, 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 la capacidad de acción de los jóvenes y su importancia como grupo de edad y que se valora tanto,
es más o menos reciente, ¿no? La juventud como tal eh, eh, se, con- se considera hacia los años 60, ¿no? Si te pones a pensar, es en narrativa por lo menos, creo que Salinger, ¿no? Con El Guardián del Centeno, quizá una de las primeras novelas en las que un joven habla como joven, ¿no? Porque en otras novelas son los autores mayores que recuerdan su juventud, pero eso es distinto. Eh, el, Hay como un boom juvenil, se descubre que los jóvenes o se les asigna, o los jóvenes también de los años 60 luchan por tener una identidad y una capacidad de acción, ¿no? Pienso en mayo del 68, o antes quizás con los movimientos hippies o el rock, ¿no? En la música, o sea, cuando aparece Elvis Presley, ¿no? No habían rockeros viejos, ¿no? El rock se identificaba con juventud, pero el tiempo pasa y ahora hay rockeros, ahora los rockeros están viejos o muertos, ¿no? Claro, como, Entonces creo que no se ha hablado de eso porque ha habido una voz muy potente juvenil también, ¿no? Que ha desplazado la vejez que estaba, o que quizás antes de los 60, en el siglo XIX, los mayores, los viejos, los que reclamaba González Prada, tenían demasiado control, ¿no? Demasiado control y autoridad, como en las tribus, ¿no? Perdón, en las comunidades o en las sociedades tribales, el anciano tenía la sabiduría y ahora pasa a ser una especie de minusválido, ¿no? Tratado con condescendencia, ay, está viejo, ya no sabe lo que dice, ¿no? es cierto. Ahora, tú mencionabas hace un momento el tema también de la ironía, que también está en el libro, y pensaba, por ejemplo, o me vino a la mente uno de los textos donde creo que señalas algo así como que uno empieza a envejecer en realidad cuando nace, porque justo es un texto que tiene que ver con unos padres que llevan a su Ah, sí, niña, la ¿no? del ballet. Al ballet, ¿no? Y ya está muy vieja, a pesar de que tiene creo que 8 años, si no me equivoco, ya está vieja para el ballet. Sí, es terrible. El tema, la manera como se tratan. Yo recuerdo mucho cuando hay un estudio de Susana Rice sobre la escritura, sobre las poetas de los 80, y encuentra más de una autora, más de una poeta que escribe sobre los cumplir 30 años, empezando por Carmen Olleno. Noche de Adrenalina es cumplir 30 años, no cambia nada, salvo estar cerca, algo así del infarto, ¿no? A los 30 años, ¿no? Rocío Silva Santisteban tiene un poema, dice, este cuerpo de 28 años, ¿no? Y Susana Reyes hablaba de una, un producto, una marca de belleza, no sé si habrá todavía, pero que se llamaba Eterna 27. O sea, de 27 no puedes pasar, ¿no? O sea, ya ese nombre al producto era más que revelador, ¿no? Y bueno, nos hace dar cuenta de una sociedad que muy rápidamente envejece a las personas, ¿no? Y con un signo muy negativo. Y sobre todo las mujeres, ¿no? O sea, uy, 30 años, ya, qué vieja estás, ¿no? No, no, y está mayor, quienes sufren mucho, y hay testimonios de eso, son las actrices en Hollywood, por ejemplo, son las que más han hablado, ¿no? Y están hablando ahora. Antes no se hablaba de eso, de esa discriminación que han sufrido, ¿no?
es cierto. También otra cosa que quería preguntarte y que a mí me interesa mucho es cómo estructuras, en este caso, este libro, ¿no? Porque eh, me- me- cuando lo leí me parecía que de alguna manera lo habías estructurado en el sentido de empezar por textos que tengan que ver justamente con un personaje que va descubriendo justamente el paso del tiempo a través de, por ejemplo, un texto en el que lo conducen a una fila en particular, ¿no? Para adultos mayores, ¿no? Y Ujú. como el descubrimiento de que ya es un adulto mayor, digamos, ¿no? Y más bien hacia adelante, ya casi hacia, digamos, el último tramo del libro, la presencia de la muerte es más palpitante, digamos. Ujú. ¿Lo estructuraste así? ¿Cómo fue ese proceso? Eh, lo primero fue que me parecía que había varios, o sea, en el concepto que era vejez y muerte, Ujú, había distintas líneas, ¿no? Como memoria familiar, historias de otros, meditaciones, podrían decir sobre, no sé, dicen que siempre hay un roto para un descosido, no sé, ¿no? Cosas, y entonces no sabía bien cómo estructurar eso y poner por grupos, ¿no? Eh, lo primero que decidí, en un momento, lo que unía, el hilo conductor de todo era esta anciana que estaba sentada frente al velatorio y, y observa el pasar de la gente, ¿no? Eh, y en ese desde ese lugar, eh, es como que aparecieran, pensé que era así, ¿no? Que aparecían como retazos de conversación que esta anciana escuchaba, gente de distintas edades. Por eso pongo, ¿no? Los solos, los amigos, parejas que van pasando por el malecón, ¿no? Yo camino mucho por el malecón y alguna vez me siento y, y veo pasar, ¿no? Entonces, ¿qué, qué mundos eh, hay en cada gente que pasa, ¿no? En los paseantes, en los caminantes, los que corren, los que se citan para enamorar. Y ahí se me ocurrió la idea de esta anciana, ¿no? Si estás tejiendo su mortaja frente a un velatorio y te está viendo también. Entonces ahí incluí lo que terminó estructurando, que es los que van a cargar el cajón, ¿no? Eh, y son jóvenes, llegan, tienen que esperar mientras es el velorio, comen, ¿no? Entonces ahí eso me ayudó bastante a, a hacer bloques. Y ahí me sentí más libre ya puse, imprimí todo y los puse en el piso, en, el, de- en mi escritorio, y empecé a mirar y iba poniendo, sacando, este va acá, este allá, no, mejor acá, porque ya en la computadora no lo podía hacer, ¿no? No tenía, al imprimirlo ya me pude hacer como un mapa. No sé, de pronto hubiera podido mejorar ese orden. En otros me pareció acá hay muchos eh, de familia, entonces mejor los alterno. Fue, fue un poco esa parte un poquito así como de juego, ¿no? Quería crear también como no es que quería que fuera una novela, sino que de todas maneras funcionara como una trama que no está explícita, pero que el lector podía
ir interesándose e ir pensando este personaje, eh, seguir algunos personajes, ¿no? No sé si se ha logrado. La cosa es que, no, que puedas leerlo con interés, ¿no? Que no te aburra. Ujú. Sí, sí, de hecho también pensé en eso, ¿no? Porque hay, digamos, textos que están, que se narran historias de otros, ¿no? Pero hay otros que el mismo narrador o narradora va contando cosas, más bien experiencias, ¿no? Entonces es como, como el protagonista de una historia mayor con varios personajes. Sí, también lo pensé en un momento. Sí, sí he jugado un poco con eso. Y esta señora que está sentada ahí, ¿no? Por eso es que termina con el fin del día, ¿no? Lo último, con la canción infantil esa, ¿no? Que llueva, que llueva. Sí, Eh, es verdad. Bueno, un poco para terminar, eh, contabas al inicio sobre este otro libro, la poesía, eh, y justamente mencionabas que ya de alguna manera los géneros o los rótulos ya no te son tan importantes, ¿no? Al momento de escritura. ¿Qué viene a continuación? Ese libro, este, espero que no me desvíe otra vez, ¿no? Siento como, o sea, que lo abandoné. O sea, cuando descubrí que en verdad estaba manejando dos, con cuál, a cuál le prestaba atención, porque no puede, no, hay un momento en que no puedes trabajar simultáneamente, ¿no? O sea, uno puede trabajar simultáneamente cuando estás en varios proyectos, cuando no los tienes muy claros, ¿no? Pero cuando ya tienes uno, y a mí me pasó eso con Matusalén, cuando empiezas cuando caminas, antes de dormir, cuando conversas, cuando lees una novela, lees el periódico, todo te lleva ¿no? Al tema. O sea, estoy leyendo, veo la película de Clint Eastwood y digo, esto va para Matusalén, ¿no? Y así. Ya es la etapa más bonita de la escritura que lo tienes, se te aparecen las historias, ¿no? A mí me pasa, por eso me demoro tanto en publicar, porque me demoro demasiado en encontrarles un tema, una estructura, ¿no? Entonces empiezo a escribir y abandono, porque es como que me estrello contra una pared porque no puedo seguir, ¿no? No fluye, porque no encuentro. Cuando lo encuentras parece tan fácil, pero ¿cómo no me di cuenta? Si era casas. Pero ya cuando lo encuentras, ya se te abre, se te abre el camino, ¿no? ujú. Muchas gracias, Giovanna. Siempre es un Gracias placer a ti, compartir. Carlos. Muchas gracias.